aquí, ¿quién se sentiría feliz ahora si yo le invito a morirse? Si yo empiezo el mensaje diciendo, muéranse, ¿qué le parece eso? Extraño, ¿verdad? No sé, ¿qué usted vino a escuchar hoy? No sé, usted vino a escuchar una palabra motivadora, de aliento, de esperanza, de gozo. No sé cuáles sean sus expectativas del mensaje de hoy. No sé qué usted espera recibir cuando viene a la iglesia. No sé a qué usted viene, pero le advierto algo desde ahora. Puede salir lo contrario. Solo le pido que abra sus corazones y esté dispuesto a escuchar lo que Dios tenga para nosotros. Abre tu corazón y simplemente manténlo dispuesto y disponible para que Dios ponga en él lo que Él quiera. Eso es lo que me gustaría pedir. En la oportunidad de hoy, antes de avanzar más, tenemos un videíto, ya que hoy hemos venido, como pueden observar, yo vine vestido de José en Egipto. Hoy es el Día Nacional de la Biblia, y eso a nosotros nos llena de mucho gozo, porque para nosotros la Biblia es mucho más que un libro. Sin dar muchos detalles, tenemos un videíto que le vamos a presentar. Espero que lo disfruten. Entonces, primero, explicar un poquito varios detalles sobre la Biblia. Voy a compartir la Biblia y lo más importante del mundo. Datos para que veamos y para los creyentes. Este libro es importante de forma mundial. Para mí es cultura general. Nosotros debemos saber de este libro. Somos dominicanos, nosotros lo llevamos, la Biblia ha sido un libro histórico y es cierto muy importante para la historia. Se puede dejar, se lo puede dejar, y que ellos lo reconozcan, pero ignorar el valor de la Biblia es ignorar la historia. Así que nada, si le interesa tener un poco más sobre algo, presta atención a los próximos minutos en este video. Para agradecer lo más breve posible. Bien, ¿por qué la Biblia es importante? La Biblia es un libro escrito por Dios. Un libro que se escribe por Dios utilizó personas para escribir el libro. Es como que yo te diga a ti qué vas a escribir. Entonces, aunque lo escribas tú, son mis palabras. Básicamente eso sucedió. ¿Cuántos humanos escribieron la Biblia? Aproximadamente 40. ¿Qué tiempo duró la Biblia escribiendo? Muchos años. La Biblia tiene más de 1500 años de historia. No fue un libro que simplemente se escribió. Dijo Dios, vamos a escribir un libro. Tú y tú, escríbanme un libro. No. Fue algo bastante bien hecho. El que lee la Biblia ve cómo se profetizaban cosas que luego se cumplían, y estas profecías cumplidas le dan autoridad, le dan credibilidad a la veracidad de la Biblia. ¿Cómo uno comprueba que la Biblia es un libro confiable? Bueno, en la Biblia está escrito mucho, están incluidos los hechos históricos. Historiadores no cristianos comprueban que lo que dice la Biblia sí realmente pasó. Existen pruebas arqueológicas, tangibles, físicas, y existieron testigos oculares de lo que Jesucristo hizo. La Biblia se escribió mucho antes de eso, se escribió mucho antes de eso, y se terminó de escribir luego de la muerte de Jesús. O sea, podemos comprobar que el nacimiento de Jesús se mencionó mucho antes de nacer. Se cumplió su nacimiento como lo había profetizado. Se cumplió su vida como ya estaba escrito. Y hoy en día, luego, mucho tiempo después de la muerte de Cristo, se sigue cumpliendo lo que la Biblia ya estaba escrito.
La Biblia, como ya lo dije, fue escrita por más de 40 autores diferentes, en aproximadamente 40 autores diferentes, en épocas muy diferentes, en 3 continentes diferentes. ¿Y cómo es posible que si fuera un libro falso, tantos autores dijeran lo mismo? En esos tiempos no existían redes sociales. ¿Cómo se compartía la información? Simple. Dios fue quien escribió a través de todas esas personas en esos lugares diferentes. Un mismo mensaje. Tantas personas hablan lo mismo, ¿cómo se va a mentir? No hay manera de haberse reunido, de haber transitado escribir una mentira. ¿Qué más datos puedo decir? La nueva constitución del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En dos idiomas diferentes. Personas que no se conocían diciendo Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, confírmenos en la transmisión si se escucha bien. Digo que lo dejemos hasta ahí porque hablar de la Biblia, cosas interesantes, nos tomaría tanto tiempo. Sin embargo, más que hablar sobre la Biblia, ¿qué les parece si la compartimos juntos en esta noche? Amén. Pues bien, como les dije, sería muy extraño que yo les diga a ustedes, muéranse. Sería bastante chocante esa parte. Pero realmente para nosotros, los que creemos en Cristo, la vida resulta así de chocante. ¿Alguna vez a ustedes les han hecho preguntas profundas que tú tienes que decir, espérate, déjame tomarme un momento para pensar eso? Preguntas que tú dices, wow, qué profundo. Vamos a darle una buena respuesta porque la calidad de esa pregunta merece que yo me tome mi tiempo. A mí me han hecho preguntas así. Y les voy a dar algunos ejemplos de este tipo de preguntas que me han hecho. Me han preguntado, ¿cómo puedo saber cuáles dones Dios puso en mí? Me han preguntado, ¿cómo puedo identificar cuál es mi llamado? ¿Cómo hiciste tú para identificar tu propósito en la vida? Y para ilustrar un poquito mejor las respuestas a esas preguntas, en el día de hoy vamos a ver un personaje muy poco común en las prédicas. No es de los más populares, al menos eso considero yo. Ustedes me dirán o ustedes llegarán a su propia conclusión de si han escuchado sobre este personaje antes o no. Es probable que si ya eres cristiano desde hace tiempo, sean pocas las prédicas que hayas escuchado sobre este personaje. Y si eres nuevo escuchando la palabra de Dios, es posible que de algún personaje bíblico hayas escuchado antes, por más inconverso, para no decir impío porque puede sonar feo, por más inconverso que tú seas o nuevo en el evangelio, ¿verdad? Por más ateo que sea la persona, los personajes bíblicos son tomados como ejemplos en la vida diaria hasta por personas que nunca han ido a la iglesia. Casi todas las personas adultas, incluso hasta niños, han escuchado hablar de David. O tal vez del hombre más sabio del mundo, de Salomón. O tal vez de Moisés, quien abrió el mar. ¿De qué color era? Ajá. Quien abrió el mar rojo. Perdonen, es que soy de Egipto y ¿saben? O quizás han escuchado de Adán, de Eva, su dieta de frutas. Es muy difícil que una persona no haya escuchado de Jesús. O quizás de Noé y el arca.
quizás de Sansón y su fuerza, o de Judas y su traición. Yo creo que aunque una persona no vaya a la iglesia frecuentemente, debe tener algún que otro Judas en su vida. Entonces, sin embargo, aunque yo no sé cuál personaje hayas escuchado tú, hoy vamos a hablar de uno llamado Esteban. Esteban es un personaje que no resulta muy llamativo y le voy a explicar por qué. No resulta motivador, no genera tanta admiración, no llama tanto la atención a simple vista. Suele provocar más bien un sentido de dolor, pena y hasta lástima. ¿Por qué? ¿Por qué Esteban no llama tanto la atención como un David mata gigantes, como un Sansón, como un Noé, como un Moisés, como un Abraham? Porque Esteban lo que hizo fue morirse. Eso fue lo que hizo Esteban en la Biblia. Y cuando tú lees la historia de Esteban, en vez de tú motivarte y decir, wow, generalmente lo que provoca es como, ay hombre, es pobre. Ay Jesús, qué triste, qué mal. Da dolor realmente. Pero prestemos mucha atención, porque la muerte de Esteban fue mucho más que solo dejar de existir. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 6, estaremos hoy tratando la vida de Esteban en los capítulos 6, 7 y quizás el 8 del libro de Hechos. En Hechos 6, desde el versículo 1 hasta el 7, leemos lo siguiente y dice, oye, ¿cómo dice? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, les voy a poner un poquito de contexto, por si acaso usted nunca ha escuchado esto antes. Resulta que Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, se personificó el verbo hecho carne, llamado Jesús, Hijo de Dios, vino a morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién lo mató? El ser humano, porque somos malos. Dios vino a morir por nosotros, Dios vino a salvarnos y lo que hicimos fue matarlo. Entonces, luego de la muerte de Jesús, quedan sus discípulos en la tierra. Y pónganse en ese preciso momento. Así está la cosa en la historia que vamos a tratar hoy. Ya Jesús volvió al cielo, murió por nosotros, quedaron los discípulos. Y en esas condiciones sucede esto. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, estaban criticando a los discípulos de que las viudas, las mujeres que no tenían esposos, no le estaban atendiendo bien en la distribución de la comida, porque lo que se hacía era que todos, le voy a decir un dato, por si acaso alguien no se lo sabe también. La iglesia como la conocemos hoy no existía en ese momento, se estaba formando, porque Cristo recién acababa de morir. Entonces, habían creyentes ya, habían cristianos llamados los discípulos y se estaba compartiendo el evangelio, pero no habían tanto así como ustedes están viendo aquí. ¿Quiénes son cristianos? No sé. Espero que aquí haya al menos uno, dos, varios, no sé. No sé si tú te consideras cristiano, Natanael. Yo sí, porque sigo a Cristo. En ese momento no estaba tan de moda el cristianismo. ¿Por qué? Porque a Cristo lo mataron. Era incluso hasta peligroso ser cristiano porque a su principal, ¿cómo le digo? Su personaje principal, Cristo, fue crucificado en una cruz.
Sin embargo, sus fieles seguidores, los apóstoles, iniciaban lo que conocemos hoy como cristianismo. Estaban empezando la iglesia primitiva y se estaba propagando ese, por así decirlo, movimiento. Sin embargo, siempre hay criticones y empezaron a decir, mira, ustedes no están atendiendo bien a las viudas. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Tienen alguna idea de quiénes eran los 12? ¿Cuáles? Los 12 discípulos, exacto. Entonces, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos que ellos reunieron a la multitud de discípulos, o sea que habían más de los 12. Y los 12 le dicen a esa multitud, no es justo que dejemos de predicar para estar repartiendo comida. ¿Me van siguiendo? Entonces, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Llenos de quién? Llenos del Espíritu Santo primero y también de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, necesitamos apoyo. Estamos creciendo, pero mientras más somos, hay más que hacer. Entonces, para poder seguir creciendo y mantener el crecimiento, ¿qué necesitamos? Apoyo. Busquen a 7 que le encarguemos ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros nos encargamos de predicar y ellos que se encarguen de servir la comida en las mesas. Entonces, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. No pierdan de vista ni el mínimo detalle, porque cada detalle será importante más adelante en la historia. El número dice que crecía la palabra del Señor, porque los apóstoles no dejaron de predicarla por atender a las necesidades de las personas. Y mire qué interesante cómo funciona la iglesia. Para poder tener a alguien predicándote, tiene que haber alguien sirviéndote. Qué curioso. Dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vemos el inicio de Esteban. Muy bien. Así llega Esteban a nuestra historia. Como un mesero. Lo buscaron para atender las mesas. Versículo 2. 5. Ahí dice que eligieron a Esteban. Entonces, vemos algunas cualidades que tenía Esteban. Si pudiéramos mencionar algunas, la primera que quisiera aprovechar para mencionar es que Esteban estaba listo. Esteban, cuando hubo la necesidad y propusieron buscar personas para suplir esa necesidad, de los que estaban listos, Esteban era uno de ellos. Entonces, primera cualidad de Esteban, estaba listo. Y ahí es
donde te toca a ti preguntarte, ¿estoy listo? ¿Estoy lista? Y si es así, ¿para qué será que estoy listo? Otra cualidad de Esteban es que fue elegido. Fue elegido. Esteban no se preparó en el momento. Esteban estaba listo. Sin embargo, no había sido elegido. Pero fue elegido, ¿por qué? Porque estaba listo. Tenemos dos cualidades. Y hay que diferenciarlas, porque no es lo mismo. Todos queremos ser elegidos para lo bueno. Pero ya saben qué pregunta va, ¿verdad? ¿Estamos listos para ser elegidos? Eso es ahí donde nos frenamos. Ahí es que llega la cuestionante. Ahí es que llega lo difícil. Queremos que nos elijan, queremos que piensen en nosotros, queremos estar adelante, queremos esto, queremos aquello, pero estaremos listos. Otra cualidad, y antes de pasar esa cualidad, quiero soltar esta pregunta, y es, en caso de haber una necesidad, ¿me elegirían a mí? En caso de necesitar a alguien, ¿pensarían en mí? Le dejo eso ahí. Otra cualidad es que, la veremos ahora. Vamos a seguir en Hechos 6, pero ahora desde el versículo 8 hasta el 15. Ahora a Esteban le sucede algo, pero antes de continuar, no sé si voy muy rápido, ¿me van entendiendo? Ya sabemos cómo inició Esteban, ahora vamos a ver qué le pasa a él. ¿Cómo fue que inició Esteban haciendo qué? El superapóstol Esteban, ¿verdad? Como que dando comida. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere ese puesto? Llevar comida. Como que, dime, gran cosa. Eso no. Si yo subo contenido haciendo eso, no le va a dar me gusta. Eso no va a dejar nada. Hace mucho trabajo. Tú sabes la gente que necesita comida. Ay, no. A mí ponme otra cosa. Pero Esteban empezó así. Ahora en el versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero algo interesantísimo sucede en el versículo 10 y es que dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este otro detalle clave. Ustedes van a entender por qué digo eso. No podían contra la sabiduría y el espíritu de Esteban. Esto que nos dice, realmente era una persona capacitada. Esteban no estaba ahí porque sí, por carita, porque era hijo de alguien importante, aunque no sé si lo era. Esteban estaba lleno del espíritu y lleno de sabiduría. Y no podían resistir a eso. Entonces, como no podían, en el versículo 11 dice lo que hicieron. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no podían con él, hicieron trampa para ganarle. No sé si se va a entender este término en la transmisión, pero yo creo que todo el mundo aquí entendería cuando yo le digo computaron a un grupo. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo pongo eso en otra palabra? Ayúdame ahí. Se reunieron, vamos a ver si entienden este término. Conspiraron, ¿se entiende? Conspiraron, así, conspiraron. Conspiraron no.
¿No existe? Ah, perdón. Conspiraron en contra, sí existe, investíganla, edúquense, creo, no sé, si no me educaré yo. Entonces, pusieron gente en contra de Esteban, porque no podían con él. Mintieron, porque hay que ganar de alguna manera. Que dijeran mentira de Esteban. Era mentira. Sí, era mentira. Dijeron que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Lo más sagrado. Oye. Y lo soliviantaron al pueblo. Esa no se la saben ustedes. A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vemos que Jesús estaba trayendo problemas. Entonces, todos, aún después de muerto me refiero, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y luego pasa algo que es lo que yo digo como que da pena. El capítulo 7, se lo voy a resumir. Perdón. El capítulo 7 se trata de una prédica de Esteban, porque como lo culpan, Esteban ¿qué hace? Se defiende, pero con una prédica magistral. Miren cuántos versículos tiene el capítulo 7, un poquito extenso, por eso se lo voy a resumir. Son 60 versículos en donde Esteban se va desde el principio hasta su presente, relatándole toda la ley y la vida de Cristo, el Evangelio. Y yo se lo voy a explicar a ustedes también. Entonces, para resumírselo, en esta prédica de Esteban, él empieza diciendo, versículo 2, varones, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, empieza por ahí. Ellos creían en Abraham, él empieza con Abraham. Y luego le va explicando toda la historia que sucede. Yo le recomiendo a usted que lo lea al paso, porque es un muy buen resumen de la Biblia, del Antiguo Testamento. Para los que no han leído la Biblia en su vida, aquí en el capítulo 7, Esteban resume el Antiguo Testamento. Pero en un capítulo, no es que eso va a sustituir la Biblia, pero de una forma excelente lo resume. Y empieza hablando de Abraham, y empieza hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en el versículo 7 dice que Dios iba a elegir a un pueblo. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Le dio un pacto, le prometió que su descendencia iba a ser como la arena, y precisamente el pueblo fue grande. El pueblo de Dios fue, ¿cómo se llama el pueblo de Dios? Israel, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 9, capítulo 7, versículo 9, dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Yo me vestí hoy de José, ahorita. Este es el personaje del cual yo me vestí. Y allá en Egipto, José sirve de bendición para el pueblo de Israel. Él le va resumiendo toda la historia, le está demostrando que él no es un inepto. Está diciendo, esa historia que ustedes predican de que ustedes son santos, yo me la sé, le está dando con lo que ellos trataban de culparlo a él. Entonces, sigue relatando en el versículo 17, dice que el pueblo creció y se multiplicó. Luego, en el versículo 20, nos explica que ahí llega a un personaje conocido. En el versículo 20 nos habla, lo pueden ir poniendo así. Yo lo voy
voy por encimita para no tomarme todo ese tiempo. Ahí llega Moisés en el 20 y ya sabemos lo que hizo Moisés. Ese pueblo fue oprimido en Egipto, pueblo de Dios que inició con Abraham, pero con Moisés Dios tiene un plan y es sacar ese pueblo de la opresión de Egipto. Dios saca al pueblo de Egipto, pero antes de usar a Moisés, Moisés fue rechazado por el mismo pueblo de Dios. Dios quería usar a Moisés, pero la gente decía, ¿y quién eres tú? Dime, ¿qué es lo que tú crees? ¿Tú te crees más que nosotros? Y Moisés tratando de ayudarlo. Pero Moisés obedece a Dios y en el versículo 37 dice que a ese Moisés, a quien habían rechazado, y en el 36 dice, a este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Ya sabemos todo lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, pasaron muchísimas luchas, pero salieron de Egipto. Entonces, Esteban le va relatando toda esa historia hasta que llega al versículo 38 y bueno, me voy a volar todo eso. Dice que el pueblo fue rebelde y no quiso obedecer a Dios. Dios sacó el pueblo a través de Moisés. Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, pero el pueblo era rebelde. No sé cuánta gente rebelde hay aquí, pero el pueblo era rebelde y no quería, y Dios quería ayudarlo, pero ellos siempre buscando la quinta pata. Entonces, luego Esteban le habla de David en el versículo 45. Hasta los días de David, halló gracia delante de Dios y pidió hacerle un templo a Dios, pero David no hizo el templo, se lo hizo su hijo Salomón. Le habla de Salomón, le habla de que el pueblo no respetaba la ley de Dios. Y oigan lo que dice el versículo 1. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ya ahí Esteban le está hablando a lo que él tenía al frente. Luego de que Esteban le hace ese recuento histórico de toda la ley, él le dice, así como ese pueblo fue rebelde, incircunciso, descarriado, le dijo de todo ahí en pocas palabras, así también son ustedes. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Cuando él dice padres se refiere sus antepasados, que también le hicieron a los profetas de antes lo que le estaban haciendo a Esteban. Y es irónico, porque Dios envió a sus profetas, pero la gente no le hacía caso. Dios envió a su hijo y la gente no le hacía caso. Luego de la muerte de su hijo, los discípulos de Cristo, la gente a ellos tampoco le hacía caso. Y eso es lo que está pasando con Esteban, eso es lo que él le está explicando. Y versículo 53 dice, ustedes que recibieron la ley a través de los ángeles, no la guardaron. A ustedes Dios les dio la ley y ustedes no la cumplieron. Y oigan, 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese joven? Los tirapiedras, los que apedrearon a Esteban, se quitaron todos quillados para tirar piedra mejor y tiraron su ropa a los pies de un joven que se llamaba, atención con los detalles que más adelante serán importantes. Quizá ya algunos de los conocedores saben de quién viene la historia por ahí, qué personaje entra a la historia de forma muy sutil
estando presente en el apedreamiento de Esteban, dice, versículo 59, que y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, ¿ustedes se lo están imaginando conmigo? Están matando a un hombre a pedradas. No es un tiro en el cuello, es a pedradas. Y oye lo que dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, oye esto, Mario, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le recuerda eso? Solo para conocedores. ¿A quién le recuerda eso? Su maestro, Jesús, su modelo a seguir. Que cuando lo crucificaban en la cruz dijo lo mismo, Padre, ¿cómo ellos? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Mira lo que dice Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, qué fino que lo pone, durmió. Sabemos que no fue que se acotó. Sabemos que le dieron el toque final. Ahí, no deberíamos. Murió. ¿Ven por qué le empecé diciendo que este personaje como que... Pero veremos que Esteban lo que hizo fue mucho más que partir de esta tierra. Si me acompañan ahora a Lucas, capítulo 12, Lucas 12, 49, lo voy a leer en esta versión. Oigan lo que dice. Lucas 12, 49, dice lo siguiente. Estos son versículos que chocan, confrontan mucho cuando uno los lee, porque tú dices, ¿en serio? Pero ¿cómo es posible? Porque el evangelio que me predicaron no fue ese. Por eso yo le dije a usted al principio, yo no sé qué usted vino a querer escuchar aquí, usted vino a sentirse bien y tal vez va a salir de aquí desbaratado. Yo no sé cómo usted llegó aquí, yo no sé cómo usted pensaba salir, pero yo te voy a dar la palabra de Dios, Dios que haga su obra en ti. Lucas 12, versículo 49, dice, Jesús, causa de división. Lucas 12, 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2, aquí está hablando Jesús, y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso es Jesús hablando. Y nos choca, ¿verdad que sí? What? Tú no viniste a morir por nosotros, a perdonar nuestro pecado. Amor y paz. Jesús es amor. Eso no es lo que nos dice. Jesús, Dios nos ama a todos. Ese evangelio de caricatura que a veces es el que se vende, es el que más vende. Es difícil predicar de este. Es difícil abrir la Biblia de la gente y leer ese versículo. Pero, dígame si es nada más mi Biblia que lo tiene, la tuya lo dice. Ok. Jesús está explicando que Él no vino a poner la cosa bonita. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y viceversa, no importa el género. Donde hayan 5, va a estar dividido. Entonces David
explícame en qué consiste el evangelio si no es de unión. Aquí lo que Jesús está tratando de explicar no es que nos odiemos, porque Él es amor. Él lo que le está tratando de explicar a la gente es que por su causa las personas iban a sufrir. Toda persona que se atreva a proclamar el nombre de Jesucristo debe saber que va a sufrir. De su propia casa se levantará la persecución. De su gente más querida, oye, en la familia dice, padre contra hijo. ¿Y quién quiere problemas con los padres? Y oye lo que dice, donde hayan 5, va a haber división. 3 contra 2. Esto es algo que confronta bastante. Sin embargo, también en la misma palabra de Dios nos dice en otra parte, bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen, hablando toda clase de mentiras por mi nombre. Bienaventurados somos cuando se levanta esa persecución y nosotros estamos siendo oprimidos, perseguidos por Cristo. Vale la pena cuando eso que se levanta es por el nombre de Cristo. Porque persecución hay en todos lados. Si tú eres yo no veo fútbol, pero si tú eres de Messi, te persiguen los que son cristianos, los que son de Cristiano Ronaldo y viceversa. Si tú tienes una posición firme, el lado contrario va a ser oposición. Ahora dice la palabra de Dios, bienaventurado cuando por mi causa los persigan, los maltraten y digan de ustedes toda clase de cosas malas. Bienaventurado. ¿Tú sabes lo que significa eso? Dichoso, privilegiado. Anótalo por ahí. Cuando por Jesús tú estés sufriendo, bienaventurado. Esto no se predica. Se nos dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien, everything will feel alright, no así que todo va a estar bien, hasta todo el mundo lo sabe eso, ya está pegado ahí. Pero ¿sabe algo? Realmente, el Evangelio y el que vive en el Evangelio debe saber que la vida no es fácil, Giuseppe. No es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Dice su palabra, que en el mundo tendremos, ¿qué? Aflicción. Aflicción, problema, sufrimiento, dolor, persecución, oposición. Va a venir. Y un cristiano sabio, maduro y avanzado espiritualmente debe saber eso. El que no lo sabe no está preparado para cuando venga la prueba y no puede resistir. Sin embargo, dice su palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman, si no desmaya. Bienaventurado eres cuando sufres por causa de Cristo. Y yo no sé qué puedas estar pasando tú por causa de Cristo, pero déjenme decirle algo. Yo entiendo a todas las personas que le tienen temor a darle su vida a Cristo. Lo entiendo, porque esto es para valientes. Hay gente que lo piensa 2, 3 veces, 10,000 veces. Porque esto es para valientes. Y el que lo ha intentado y el que está en ese camino lo sabe. Pero bienaventurados somos cuando nos persiguen por causa de Cristo. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Eso le pasó a todos los apóstoles, a todos los discípulos, a todos los seguidores de Cristo. Nos pasa eso. Yo no sé si te ha pasado, pero desde que una persona, como decimos frecuentemente, se convierte o le entrega su vida a Cristo, se levanta la oposición. ¡Ay, ya este no bebe! No, el más serio. No, la más santa. Oposición. El que está pues firme, mire que no caiga. Porque no es estar firme un día, es mantenerse a los pies de Cristo hasta que Él venga por su pueblo.
Un cristiano sirve a Cristo con su vida. Un cristiano, oigan bien, por favor, un cristiano no anda buscando su propio bien. Un cristiano anda buscando seguir las pisadas de Jesús en todo. Un cristiano no es el que busca sus milagros y también, ¿por qué no?, los panes y los peces que Jesús puede ofrecerme. No. Un cristiano es el que está junto a Jesús en los montes, en la barca cuando hay tormenta, en los desiertos cuando hace calor, pasando hambre cuando la higuera no da frutos, en ciudades extrañas donde nadie los recibe. Un cristiano de verdad es aquel que está ahí junto a Jesús, ayudándole a servirle los panes y los peces a esas personas que le siguen y que necesitan sus milagros. Un cristiano es un discípulo de Cristo que imita su carácter y que sigue y obedece la voz de Cristo. Porque si un cristiano no sigue ni obedece a Cristo, entonces no es de los suyos, no es de sus ovejas, no es cristiano. Un cristiano pone su vida a disposición de Cristo para que Él la use según su voluntad y se agrada de eso sabiendo que su mejor deleite está en Él, aunque para muchos eso se traduzca en dolor y en sufrimiento. Un cristiano dice, como Pablo, para mí, Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si volvemos al libro de Hechos 7:58, ahí había un joven llamado Saulo que aprobaba y consentía la muerte de ese cristiano. Pero luego más adelante vemos a ese mismo Pablo transformado luego de haber... ¿Qué fue? ¿Lo dije al revés? Vuelvo a recapitular. Hechos 7:58. Vemos a un joven llamado Saulo, el mismo que más adelante, luego de tener un encuentro cara a cara con Cristo, dice, para mí ahora vivir es Cristo y morir es ganancia. El que aprobaba la muerte de cristianos, luego pasó a decir que vivir es Cristo y que morir es ganancia. Y ya estaba dispuesto a morir, así mismo como murió Esteban. Esteban fue considerado el primer mártir. No sé si saben lo que es un mártir. Una persona que entrega su vida por una causa. El primer mártir cristiano. Entonces, hay un dato que yo quiero que usted guarde en su corazón. Esteban no simplemente murió y ya. La muerte de Esteban no quedó ahí. Porque lo que pasó luego de que Esteban murió fue que los discípulos se mandaron. Como mataron al primero, dijeron, ay. Se dividieron y se esparcieron. Y alguien que vea ese momento, sin saber lo que pasaría después, diría, wow, le ganaron a Jesús. Lo mataron, dividieron su equipo, le mataron al primero y van tras el resto. Sin embargo, lo que Satanás tramaba para mal, Dios lo convirtió para bien. Porque lo que sucedió fue que esos discípulos que estaban todos juntitos predicando y haciendo crecer el número de creyentes, ¿dónde? Lo dijimos ahorita, ¿dónde? En Jerusalén, salieron por toda Judea y por Samaria hasta los confines de la tierra. Y por esa división que empezó con persecución, con dolor, con muerte, con oposición, con sufrimiento, por eso tú y yo hoy conocemos el Evangelio. Porque así llegó el Evangelio a todas las naciones.
Ellos tuvieron que pasar por persecución, por dolor, por separación. Ustedes no se imaginan lo que vivieron los apóstoles. Sin embargo, Esteban con su muerte inició un fuego que se convirtió en incendio y permanece encendido hasta hoy en cada corazón del cristiano. Esteban dio el ejemplo de que la vida nuestra le corresponde a Cristo y que no nos vamos a callar. Pablo también explica en el libro de los Hechos: ¿debo yo someterme a lo que ustedes digan o a Dios? Entonces ahora tengo yo que decir lo que ustedes quieran que digan, o debo tenerle temor a Dios. Entonces no me van a callar. Me recuerdo de Diego. Yo estudié con uno de los guitarristas de aquí. Perdóname, la mente se me va. Decía, no me voy a callar. Dios te bendiga, Diego. Entonces, vemos cómo la muerte de Esteban inició ese fuego, fue de ejemplo para todos los discípulos. Cualquiera creería, bueno, ahora todos los discípulos van a tener temor. ¿Saben qué hicieron los discípulos? Ahora es que se va a predicar de a duro. Sin miedo, aunque nos pase lo que le pasó a Esteban. Y yo quisiera preguntarte, a ti cristiano moderno de hoy, ¿qué estarías dispuesto tú a enfrentar por Cristo hoy? ¿Qué grado de persecución estarías tú dispuesto a enfrentar? ¿Será que tienes persecución en tu vida? Oye esta pregunta: ¿cuánta persecución aguantarás tú en el nombre de Jesús? ¿Cuánta? Algunos, oigan esto, y no es, bueno, el que sirve sombrero se lo ponga, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay cristianos hoy en día que no aguantan la persecución ni tan siquiera de decir soy cristiano. Porque de eso ya me doy vergüenza. Hay personas que no aguantan la persecución de decir una mentira. No, por Cristo yo no voy a dejar que me pase algo malo, yo miento. Mejor, y me salvo. Oye, no me atrevo ni a decir la verdad. Esteban se atrevió a morir. ¿Cuánta persecución estás dispuesto tú a padecer en el nombre de Jesús? ¿Aguantarás la persecución en casa, en tu vida, en el trabajo, o en tu mismo interior también hay persecución? El último punto que quiero compartirles es que todos tenemos un propósito. Todos. Para esto quisiera que me ayuden con un ejemplo que quiero mostrarles. Porque empezamos hablando de unas preguntas profundas que me han hecho. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesús dejó una misión para todos los cristianos. Yo acabo de decir que todos tenemos un propósito en la vida. Y si usted no sabe cuál es su propósito en la vida como ser humano, como cristiano, ya tenemos un propósito establecido. Se encuentra en Mateo 28, del 19 al 20, y les pido que me acompañen a leerlo. Muchísimas gracias. ¿Me podrían traer uno más, por favor? Uno más. Mateo 28, 19 dice, la gran comisión. Por tanto, todo cristiano tiene ese propósito, Si usted es seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, eso es para usted. Tal vez tú no sepas tu propósito en la vida. ¿Eres cristiano? Ese es tu propósito, ese es tu propósito. Escúchalo ahora, escucha. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se entiende? Gracias. Cristo te mandó eso. Y, oye, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto me emociona, porque eso es para mí. Eso me está hablando a mí. Yo no sé a ti, pero eso es para mí. Como seguidor de Cristo me corresponde ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándole que guarden todo lo que Jesús nos enseñó. Y al final me dice algo bacano, porque cuando la cosa se complica, es muy lindo recordar que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros algunos días. Así que dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso recordaba Esteban. Y por eso Esteban, aún recibiendo golpes físicos, aún siendo apedreado de muerte, decía, Señor, perdónalos. Solamente entendiendo ese propósito en la vida podemos amar así en nuestra vida. Estaba viendo una película con mi esposa y me llamó mucho la atención. Es la película de 9/11, creo yo, de las Torres Gemelas. Me llamó mucho la atención una parte en donde hay un marín. ¿Sabes qué es un marín? De la marina, ¿dónde está Jenny? Hay uno de esa gente que son gente dura. No es cualquier policía, no, es un marín. Ay, perdón, no es menospreciando a los policías. Cada uno es importante. Pero él está diciendo, él va a rescatar, él siente que ya estaba retirado, pero él siente ese deseo de ir a ayudar, sin nadie llamarlo. Él va, se pone su uniforme, y me dio mucha risa porque él no estaba en su área, pero él va a servir. Él, y en un momento cuando ya encuentran a dos de los que están atrapados ahí abajo, ellos lo encuentran y llaman por apoyo, y llega uno de los policías y él le dice, tú no vas a poder entrar por ahí, es muy estrecho. Y le dice, no puedes entrar sin equipo. Toma, esa es mi navaja de marín, la mejor que hay. Y me llamó tanto la atención que para cumplir nuestro propósito tenemos que entrar a la guerra, a la misión, con su navaja. Y oye, como cristiano, esta es la mejor que hay. No te enfrentes a la vida sin equipo. Y también me llamó la atención otra cosa que él le decía a los que estaban en el fondo. Ellos dijeron, no se vayan. Usted tiene que verla para entender cómo eso me impactó a mí. Desesperado con la Torre Gemela encima de ti y pensar que te van a dejar morir ahí. Él le dice, no se vayan. Y el marín le dice, oye, no los dejaremos. Somos marines y ustedes son nuestra misión. Yo, como predicador al fin, lo asocié con Cristo. En su caso, él era marín. Pero si tú eres parte del ejército de Cristo, tú tienes que decir como él dijo, yo no lo dejaré solo. Somos cristianos y las almas perdidas son nuestra misión. Yo no lo voy a dejar que partan sin escuchar el nombre de Cristo. Esa es nuestra misión. Así que no todos haremos lo mismo, pero todos debemos hacer algo. Todos tenemos una misión en la vida. Entonces, todas nuestras vidas debería servir en algo para cumplir esa misión. De alguna manera, todo lo que hacemos en nuestra vida debe aportar valor a nuestro propósito en la vida. No podemos estar utilizando nuestro tiempo para cosas que no son nuestro propósito en la vida. No podemos estar viviendo de forma tal como si nuestra vida no tuviera una razón de ser. Tu vida no fue dada solo para beber refresco y respirar. Dios tiene una misión para ti.
grande, bonita y hermosa. Y Él la va a cumplir en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar armados y tenemos que coger la misión para nosotros. Sírvele a Dios. ¿Qué tanto? Levante la mano los que trabajan. Jóvenes, ¿sabes? Responsables. No todos todavía. Sé que estoy hablando con jóvenes, pero ya aquí hay jóvenes, mira. Y jóvenes trabajan y buscan de Dios como quiera, porque tú sabes. Te pregunto, ¿qué tanto glorificas a Dios en tu trabajo? Si no trabajas, o quizás si estudias, ¿qué tanto glorificas a Dios en la escuela? Porque Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Ahí es momento de analizar. ¿Qué tan egoísta estoy siendo yo que mi vida la estoy viviendo para mí? Si es el caso. Moraleja, pongamos nuestra vida a servirle a Dios. Vamos a servirle a Dios con pasión. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como Él se entregó por mí, yo voy a vivir para Él. Como iniciaron las cosas para Esteban, más o menos así iniciaron las cosas para mí. Porque Esteban inició llevando comida. Kelvin, ayúdame aquí, por favor. Y mucha gente, miren, yo no soy importante en esto. Ven, sube. Yo no soy, mi vida no tengo ningún interés en compartirla con ustedes, porque realmente no es tan relevante, pero Dios lo hizo en mí y creo que puede hacerlo también en ti. Y por eso te voy a compartir un poquito de mi vida. Mucha gente me ve, predicando en la iglesia, wow, que te invitan, y wow, aquello el líder, el pastor, hasta me dicen, oye, pero hay personas que me han llegado a preguntar, ¿y cómo tú descubriste tu llamado en la vida? Wow, ¿cómo tú supiste tu propósito? Wow, ¿cómo uno identifica los dones que Dios le ha dado? Wow, ¿cómo tú lo hiciste? Y eso yo me quedo pensando, wow, ¿cómo fue? Estoy siendo honesto. Te digo mi respuesta, agárrame el micrófono, por favor, ayúdame ahí. Yo empecé en la iglesia, que no quería tener el culto, echa para acá. Yo era muy grande para estar con los niños. Espérate, tú me vas a agarrar ahora. Muy grande para estar con los niños, ya me sabía toda la historia bíblica. Y muy niño para estar con los grandes. No me gustaba el culto. Pero tenía un amiguito llamado Christopher que me enseñó a quedarme en el culto. Dios te bendiga, Christopher. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y tu familia. Y ese amigo, la importancia, para que ustedes vean la importancia de tener amigos que te sumen y te acerquen a Jesús. Dele gracias a Dios. Si Dios ha puesto amigos en su vida, que lo acercan a Jesús. Porque en mi vida, cuando me daba vergüenza adorar y levantar la mano, yo veía a Jesús, yo le digo a Jesús, Cristo, me levantaba su mano y yo, y aprendí y adquirí mi identidad de hijo de Dios. Pero no nos gustaba la escuela dominical y tampoco el culto. Entonces, ¿qué yo hacía? Me quedaba en la escuela dominical y que ayudando. Ahora sí agarran. Yo ayudaba con los refrescos de la merienda, porque ayudando también, tú sabes lo que pasaba. Entonces, yo empecé, hoy usted me ve con un micrófono aquí arriba, pero yo empecé haciendo esto, fue. Echa para acá. Yo llevaba 2 y después me volví experto. Y aprendí a llevar 3. ¿Ven? Experto.
echa el micrófono para acá. Después, aprendí más. Y llevaba 4. Eso hacía yo en la escuela dominical. Eso. Y después, a ver si me recuerdo. Y llevaba 5. Y da risa. Gracias, Kelvin. Sí. No, espérate. Da risa. Ah, quieren ver cómo. No, muy profesional para ustedes. Da risa. Es jocoso. Pero usted no se imagina cómo Dios puede empezar con usted. Yo jamás me imaginé que hoy iba a estar aquí con ustedes. Y jamás me imaginé que estos 2 ojos iban a ver lo que han visto, a Dios transformando la vida de los jóvenes. Jamás me lo imaginé. Yo lo que hacía era beber refresco doble. Gloria a Dios. Oye, yo era un niño. Usted nunca sabe lo que Dios puede hacer con usted, pero hay que hacer sus cosas bien. Quizás hoy en tu vida tú no identifiques cuál sea tu propósito. Quizás yo no tenga la respuesta para decirte cómo identificar el propósito en la vida. Ya Dios te dio un propósito como cristiano. Tu propósito de vida, asegúrate de que cumpla con tu propósito como cristiano. Si tu trabajo no te ayuda a cumplir con tu propósito como cristiano, yo lo siento, pero varios factos son el que si no le agrada a Dios, no debería estar presente. Si tu relación con tu pareja, los que tienen pareja, no voy a decir que levanten la mano, pero si no te ayuda con tu propósito como cristiano, no debería estar. Quizá ustedes vinieron a decir, esta es la tuya, Dios me va a hablar y me va a decir cuál es mi sierva. Tal vez yo no sepa decirte cuál es o quién es el siervo. Pero yo sí sé decirte que Dios tiene planes grandes contigo y quien sea esa persona tiene que sumar y ayudarte a que tú cumplas ese propósito como cristiano. No alejarte de la presencia de Dios. Y eso aplícalo en tu casa, en tu trabajo, en tu futuro, en tu presente y hasta tu pasado. Debemos entregárselo a Dios. Con esto en mente terminamos y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios como gente que Dios enciende la pasión una vez más en ellos. Muchas veces la pasión se enciende a través del ejemplo de alguien que se gasta y tú dices, wow, si él puede, yo puedo. Quizás no sea fácil. Quizás tu propósito hoy tú no lo puedas ver, pero créeme que Dios tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Entrégale lo mejor de ti a papá Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad.